Los miembros numerarios de la Academia Mexicana de la Lengua tienen la obligación, por disposición estatutaria, de ofrecer periódicamente una lectura de su autoría, una exposición, una charla o una conferencia en las sesiones plenarias de la corporación que se llevan a cabo quincenalmente. Dichas lecturas dejaron de ser privadas y adquirieron un carácter público, con el propósito de cumplir de mejor manera su función de difundir el conocimiento, no nada más de carácter lingüístico, sino de la cultura en beneficio de la sociedad. La Academia Mexicana de la Lengua es una entidad plural integrada no solo por escritores, lingüistas o filólogos, sino también por filósofos, historiadores, abogados, científicos, médicos, arqueólogos, artistas, etc. En ella convergen diversos pensamientos, ideas, visiones del mundo y posiciones políticas, de manera tal que la Academia es una corporación garante de la pluralidad y de la libertad de expresión. Sobra decir que la responsabilidad de las presentaciones y de las conferencias que cada uno de los académicos presente en esta sucesión de programas tiene un carácter individual, que no necesariamente refleja la posición de la Academia, apolítica por definición. Voy a leer un texto sobre Álvaro Mutis, sobre su obra y permanencia, algunos fragmentos relacionados con su centenario de natalicio y el próximo 10º aniversario de su fallecimiento. Alguna vez leí que la distinción entre lo real y lo imaginario era una convención del método. Pero la literatura como la magia, ampliando el juicio de Claude Kapler, son el reino de lo posible. Así se comprueba en la obra de Álvaro Mutis. En esta se cumple el acerto de Montale sobre la prejuiciada hipótesis de que la poesía ha de estar escrita en verso. El verbo arborescente del poeta, nunca cautivo de la métrica, intenso a pesar de estar distanciado del torrente emocional, enigmático como la creación de nuestra especie en los libros sagrados, es la palabra colmada por las grandes aguas y desastres sensoriales a imagen y semejanza del olvido. Todo sucede allí donde la pequeña fábula de hombres y mujeres sostiene la del mundo. Un hedor vegetal avanza en la floresta de la tierra caliente y emergen los cafetales abrumados por pertinaces aguaceros entre aforismos y salitre, las cábalas de la memoria y los vestíbulos de la muerte. Así, todo alcanza un sentido que trasciende la desesperanza y el destino de los visionarios malditos. La poesía de Álvaro Mutis fue siempre en busca de ese orden para solventar el deterioro del mundo, de la materia y del hombre. Que la palabra resulta ineficaz es alguna de las escasas certezas del poeta. Afiliado a algunos registros narrativos de Louis Ferdinand Céline, de Pierre La Rochelle, de Albert Camus, de Joseph Conrad o Panaidi Strati, importa más en su poesía cuánto del mundo en derrota está en el destino del hombre. La arbitrariedad de la existencia es el origen de la obsesión por el viaje perpetuo, la navegación existencial de un macrol asediado por el caos, las resonancias del engaño y el delirante suceso cotidiano. En ocasiones, el silencio escribe lo que calla el personaje en el pacto literario y en la espesura de la elipsis, narrador y lector descienden al Hades porque todos tenemos derecho a una temporada en el infierno. Mutis, creador literario de gran calado, está vigente de manera paradójica frente a los signos de nuestro tiempo, a pesar de su atracción por la historia. Esto porque los temas implícitos en su poesía y narrativa se enfrentan a esos elementos en nuestro mundo efímero y disolvente. La modernidad y su racionalidad instrumental, los efectos de la técnica sobre la cotidianidad, la fugacidad de las relaciones y los valores,
el sentido mismo de la existencia ante percepciones y creencias sobre el origen o el tránsito por el mundo. La visión del Gaviero puede o no ser la del autor. No obstante, el creador literario decidió instalarlo en un espacio a imagen y semejanza del nuestro. Mutis nos enseñó que la narrativa cobra corporeidad cuando podemos sentarnos a departir con nuestros personajes, nunca con las máscaras, solo con sus potencias. Estamos pues ante la literatura de un adelantado porque su creación nos permite el diálogo y no la imposición del pensamiento o el mito de la causa única. Incluso podemos hablar de la categoría del antihéroe contemporáneo ante el héroe mítico y abordar la diferencia del paradigma de Flaubert, revisado por Mario Vargas Llosa, frente a la conciencia crítica y singular personalidad de Macrol, su personaje. Percibir las epifanías que anuncian el azar, entender la responsabilidad del destino y apreciar el decoro distante de la cognición burguesa, porque siguiendo a Nietzsche, toda condena al vicio, la enfermedad, el crimen, la prostitución o la miseria es condenar la propia vida. Mutis, cantor de irrealidades y espejismos, parte de los recuerdos, construye el pasado, desconfía del presente y no cree en el futuro. Así, los poemas y narraciones del creador de Macrol surgen en el entresueño o la vigilia, donde despiertan sus criaturas para dictar la revelación según este verso. No sé en verdad quiénes son ni por qué acudieron a mí para participar en el breve instante de la página en blanco. Fin de la cita. Por eso, el poeta cree que la poesía sucede en esferas, en mundos herméticos superiores a nosotros y que nos trascienden. Así, las sagas muticianas están colmadas de paralelismos y antagonismos al crear imágenes cuya asociación evoca sensaciones de naturaleza distinta, olores, sabores, colores, temperaturas hiladas por el esplendor verbal, pleno de coincidencias significativas, encabalgamientos y empotramientos donde se reúnen experiencias irrepetibles, contrastes implícitos, épocas que conviven en la trama del tiempo vertical y alegorías arbitrarias. Cuando soy narrador, sigo siendo poeta, decía Mutis. Esto es así, pues advertido de que el flujo de la poesía como la luz puebla todos los espacios, no pretendía que el relato se conformase con la visión objetiva de un destino personal. La manera de Valéry Largot, su narrativa y su poesía alcanzaron un cosmopolitismo cultural más que físico. De esa visión del poeta, conocedor de capítulos europeos sepultados por el calcio del tiempo, de una íntima propensión aventurera, nace Macrol, nombre concebido para ser fonéticamente asequible en todos los idiomas, inmerso en tramas que apuntan a la desintegración de un universo donde se contienen pasiones y virtudes nunca ajenas a nosotros. Ese personaje que deambula intertextualmente altera la unidad de poemarios y relatos, respira, degusta brebajes con su autor y le dicta en las cortinas del sueño los susurros de pecadores y moribundos. Mutis, cosmógrafo atento al movimiento estelar en el territorio de la noche, descifra pacientemente los mensajes, deslía cartas, diarios, notas inconclusas, inscripciones y finca el prestigio de Macrol, agobiado siempre por deudas insolutas. Es verdad, el poeta afirmó siempre que el Gaviero cumplía una parte del destino no cumplido por él. En su itinerario de viajero, en fragmentos articulados de su propia existencia, seguramente encontró recuerdos no vividos y compartió obsesiones y escepticismos. Y si el gaviero está dispuesto a todos los oficios en la maleza de los grandes ríos,
de la América ardiente, gobernado por la ilusión del destino, Alar, el ilirio, estratego de la emperatriz Irene, en las dudas de la fe y la lealtad sin límite, se aproxima a los héroes de Heliodoro y de Aquiles Tacio, maestros de la novela bizantina. Bien calificaría Borges a La muerte del estratega como una de las más bellas historias de amor que había leído. El don de lenguas, su recurrente lectura de obras históricas, la formación literaria y la contingencia inagotable le propiciaron una biografía intelectual donde no solo rugen las aguas broncas y bermejas circundadas por helechos y abismos de perpetuas brumas apropiadas para el nuevo origen, sino que sus nómadas deambulan también por los puertos del Mare Nostrum y del Mar del Norte. Entre la reflexión histórica de Marc Bloch y el contrapunto de la creación de Álvaro Mutis, versado en el magma sin destino de los hombres, existe una inesperada vertebración. El autor de Los Reyes Taumaturgos considerara como virtud la índole poética de la historia, conmocionada no solo por el tiempo, sino por lances personales y colectivos de los hombres, confrontados en las posibilidades aparentemente ciegas en el espectáculo teatral y magnífico, grato al poeta, traza un vínculo con ese goce estético del que habla Mutis. Esa rapsodia de hechos que le sitúa más cerca de Marguerite Yourcenar que de Arturo Uslar Pietri, con el espejismo de la casualidad aromatizando todas las empresas y tribulaciones del gaviero, es la voluptuosidad de estudiar las minucias devorando la vida. Sí, porque como sostenía Bloch, casi siempre el error está orientado de antemano. Así, los avatares circulares resultan de la previsión del poeta, pues se requieren versiones variadas del universo para integrar los condicionamientos y la perspectiva de diversos observadores de la realidad polimorfa. La paráfrasis del infierno en la tierra se corresponde con los relatos sobre lo inasequible y el sistema de las oposiciones. Por ello, este esquema periférico de Mutis revela el soporte de la existencia ante la bestialidad latente donde encontramos nuestras huellas, senderos cruzados que llevan al obligado recorrido del hombre hacia una verdad que precede a la historia. La noción misma del mal absoluto está vinculado a una estética de la muerte y del peligro, y este creador literario se adhiere en su obra al pensamiento de Rilke mientras hace que sus personajes procuren su propio óbito. Porque toda empresa de la fortuna está impulsada por episodios y penalidades. El camino hacia lo desconocido es consubstancial a la naturaleza del hombre, la misma que Álvaro Mutis comparte con esa corte de héroes quienes toman todo de la realidad y son vicarios de su poesía. Así como los textos sacros proponen una interpretación de la memoria mística, la ficción que encarnan los profetas vagamundos del poeta es sujeta a la insuficiencia del juicio humano y está por ello cerca de pobladores de escabrosos fondos literarios. Todos ellos con criaturas emparentadas en una erupción pirandélica con los seres muticianos, cantores de la libertad y el libertinaje, incluida Ilona, hada digna de los prostíbulos de Heine o de las bohemias de Busset. Se trata de la exposición de una ética sustentada en la condición humana y en el hondo conocimiento de Mutis sobre las religiones reveladas y sus intolerancias. Los sueños incumplidos y el sentido trágico de la vida tienen una raíz común. Por eso el poeta sabe que la meta de sus impulsos se resume en la imagen siguiente.
Una caravana no simboliza ni representa cosa alguna. Nuestro error consiste en pensar que va hacia alguna parte o viene de otra. La caravana agota su significado en su mismo desplazamiento. Lo saben las bestias que la componen, lo ignoran los caravaneros. Y esto lo afirman Mutis y Macrol con la misma prudencia como Mar al-Khayyán en la Rubaiyat, donde musita: escucha este gran secreto. Cuando la primera aurora iluminó el mundo, Adán era ya una criatura dolorosa que anhelaba la noche y que anhelaba la muerte. El viaje como aventura anímica y conjuro del tedio, laberíntico y con la mirada en el pasado, ha sido propicio para integrar la saga del Gaviero. La metáfora de la fatalidad del movimiento perpetuo es sólo una ilusión porque se construye para la contemplación del universo. Desde el sitial privilegiado del vigía, oficio ya perdido, se observan los paisajes interiores, los elementos del desastre y la escena de enfermos incurables, atentos a las atrocidades de una sociedad sospechosa. Con ese bagaje, se ha construido una narrativa que desafía la taxonomía de los literatos al compartir atributos de la novela poética y de acción, y establecer un orden inexorable, el palimpsesto donde se reconstruye el canto de las cosas simples y los hombres sencillos lastimados por el vacío divino. La idea del orbe y la justicia son ejercicios complementarios del intelecto. La última, por su parte, como la política, causa a Mutis serias reservas y suspicacias. Estas convicciones profusamente diseminadas en su obra, arraigadas en cada letra de su verbo y sospecho, fortalecidas en el trance infame de 15 meses en el Palacio Negro de Lecumberri, la siniestra cárcel mexicana del Porfiriato, se expresaron por medio de Bashur en el diálogo en Belén do Pará, y decía así: para mí, ese mundo dentro del cual viví varios años cargados de una plenitud incomparable, no está más bajo ni más alto que ningún otro vivido por mí. Darle esa calificación moral es desconocerlo y distorsionar su realidad. Hasta aquí, Bashur. En la obra de Mutis, no es claro cuánto del azar promueve la esperanza o determina el destino del desesperanzado, y esa postura se torna lucidez para la revelación de los enigmas en el instante, tardío siempre, de descifrar los mensajes que se abren paso desde el inconsciente. Esa disponibilidad sin meta, esa incomunicabilidad que desuella a Macrol, esa soledad necia que es cumplimiento y fracaso, define la posible segunda existencia sin desasosiego que, según su verso, a la vuelta de la esquina, te seguirá esperando vanamente ese que no fuiste, ese que murió de tanto ser tú mismo lo que eres. Bacrol, se ha dicho, pertenece a la estirpe de don Alonso Quijano, héroe delirante y ridiculizado según Fernando Sabater, encaminado al fracaso, sin duda, inevitable. Transgresor, escéptico, memorioso, vulnerable, el Gaviero en su saga se desenvuelve en diversos ejes compositivos para anunciar la degradación de la naturaleza roída por el tiempo. Así, la intertextualidad en la obra de Álvaro Mutis no respeta géneros literarios y su abundancia despliega la bruma de la sugerente ambigüedad. Él mismo hace viajes en el tiempo y ubicuo como nube dormida puede armonizar en el pudridero real el delirio amoroso por la infanta Catalina Micaela, hija del rey don Felipe II. Jacques Lacan afirmaba que los poetas
que no saben lo que dicen, sin embargo siempre dicen, como he sabido, las cosas antes que los demás. Y ciertamente la obra de Mutis es visionaria. Cómo y cuándo aquel muchacho aficionado en demasía a la geometría del billar y la lectura impostó al primer Michelet de la época de 1830 en su modificación humanitaria de la teología católica, adoptando lo femenino como significado de fecundidad y beneficencia nutricia, no exento de erotismo. ¿Por qué el escritor cristiano se desenvuelve en un personaje panteísta y el fervor a la naturaleza se alza con mayúscula mientras a Dios le lleva al terreno plural de las minúsculas en una mirada que se remonta más allá de las religiones reveladas? ¿Acaso porque nos aporta en el aroma de herida vegetal de su poesía una tenue posibilidad para que, como afirmaba Chateaubriand, la libertad contradiga a la providencia? Quizás ha sido Jean-Baptiste Vico, un preceptor interpuesto por el propio Michelet en su búsqueda de la definición de esa libertad, y arrambló en las lecturas juveniles su fórmula de que la humanidad es obra de sí misma. Mas, ¿cómo puede Mutis escribir con solvencia ante Eduardo García Aguilar después de confesar antipatía y distancia hacia el orbe de la política, los fundamentos del Estado moderno que prefiguró Federico II de Trinacria sin la sinuosidad teórica de Hermann Heller? ¿Cómo procesa desde el primer poema una estructura de pensamiento sin nihilismo pasivo y entronca desde tan inusitada juventud con el nihilismo creador de Nietzsche, que cuando se niega a sí mismo, su negación es la vida, para traducir en la obra de arte lo que el filósofo reconoció en la Gaia Ciencia como la única voluntad de poder? Solemos celebrar la vuelta del héroe y el rito intensifica la noción de la tierra del Padre. Así, el regreso de Ulises, el siempre esperado, se perpetúa merced a gestiones literarias de Homero, pero a toda partida parece corresponder un retorno y el exilio se vuelve eterno si las cenizas sin sudario no vuelven al cauce de la violencia fluvial como un inevitable tornaviaje, porque todo sabio viejo aspira al destino de próspero, sobrevivir a su propia tempestad. Conocí a Carmen y a Álvaro Mutis en un viaje al sur de la península de Baja California, varios años después del primer deslumbramiento juvenil por su poesía. Para mi fortuna pudimos recorrer durante 40 años el desierto real y literariamente, ver las costuras del mar y la arena a la caída del sol, mientras los surtidores de los cetáceos nos bañaban y se nos resistía el timón por la corriente de Sisigias en la laguna Ojo de Liebre. Esperar sin frustración el rayo verde de la tarde, escuchar las confesiones de un fantasma fugitivo del pasado bajo el párpado de la intemperie y la imperturbable presencia de un águila pescadora. Compartir sus lauros, el invierno de Madrid, de los avatares familiares, la presencia de emisarios de sus días asiagos, incorporados a narraciones entonces en proceso. Todas ellas fueron experiencias entrañables, como la íntima conversación en la penumbra de su estudio hasta quedar desdibujados por la noche. Allí, en lo insondable, se escuchaba la respiración de otros poetas, tanto diría yo, que se podía imaginar en ese recinto a Enrique Molina, mientras los pájaros en la sombra de una acacia nos dispensaban sus últimas salmodias. ¿Dónde termina la expresión misteriosa al hablar el poeta o el pensamiento fluido de los personajes acosados en un universo hecho a la medida de su creador?
dónde inicia la elucubración y el narrador omnisciente, y en cuál recodo de las palabras está solo el hombre que las gesta, su cordura, su fe confesable, el alto designio diferente y a la vez refundido esa pleamar incontenible del idioma y del desdoblamiento enfermo, ennoblecido por la etiqueta del arte. Quizás unidos sueño y realidad o sueño y muerte alternan y conviven en nosotros. Por ello, en ciertos pasajes de antaño, no distingo la voz de Mutis de la de Macrol, y veo los aforismos en las ruinas domésticas de Araucaima y del implacable imperio vegetal, con el mismo pasmo de un evangelio de la severidad y el infortunio. Perdimos en el presente abrumador la sustancia física de un poeta melómano y bien humorado, afanado en buscar el verdadero sentido de la caída. Por eso, si bien la vieja Smith Corona cayó hace tiempo por voluntad de su dueño, la creación literaria de Mutis no cesará de hacer brotar su palabra en las aguas encrespadas, los cuartos vacíos nutridos por los espectros de húsares y afiebrados gambusinos, las batallas inextinguibles como el garrir de los loros al recorrer la oscuridad de plantaciones decadentes, donde reptan serpientes albinas de texturas escamosas. De las grietas del tiempo saldrá su verbo, que ha concertado citas con la angustia y los pregones hospitalarios. Saldrá del ruido de los mansos rumiantes que observan desde el fango de sus ojos el paso denso de los príncipes y las espadas herrumbrosas y los cadalzos secretos, de las alcazabas doradas al sol, resguardadas por espectros victoriosos, y de la vid cantada a la manera de un mester. Saldrá de las migraciones, del desamparo que anida en los puertos ecuatoriales, en el pulso áspero de mujeres evanescentes como los deseos, de la materia humeante de la sospecha, de la pulpa de los frutos desmayados por el látigo de la tarde. Saldrá de la vida misma que prospera silente, y en este poeta mayor ha tenido su emisario y en su poesía otra forma de plegaria. Muchas gracias.